Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través de la Biblia para entender una de las transformaciones más importantes de todas, el papel del Espíritu Santo. Veremos cómo su presencia pasa de ser una especie de sombra en el Antiguo Testamento a una realidad viva y personal en el Nuevo. Es la historia de una promesa que, al cumplirse, lo cambia absolutamente todo. Y la pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Ha actuado siempre de la misma manera el Espíritu Santo? A primera vista uno podría pensar que sí, pero si miramos de cerca, la historia que cuenta la Biblia es mucho más dinámica. Es una revelación que va creciendo, así que para encontrar la respuesta vamos a empezar por el principio, por el Antiguo Testamento. En las páginas del Antiguo Testamento nos encontramos con el Espíritu de Dios como una fuerza increíblemente poderosa, muy activa. Sí, pero su relación con las personas era, y esto es clave, fundamentalmente externa. Fijaos, desde el mismísimo comienzo de todo, en el segundo versículo de la Biblia, ahí está ya el Espíritu. Y no está quieto, no es una presencia pasiva, se está moviendo. Es el agente de Dios que trae orden al caos, que participa activamente en el nacimiento del mundo tal y como lo conocemos. Ya a medida que avanzamos vemos un patrón muy claro. En esta época el Espíritu no venía sobre todo el mundo, su presencia era selectiva y sobre todo funcional. Venía sobre personas muy concretas para darles poder para una misión específica. Por ejemplo, para dar una fuerza sobrehumana a un líder como Gedeón, para ungir a un rey como David, para inspirar las palabras de un profeta como Isaías, o, y esto es alucinante, para dar una habilidad artística increíble a los artesanos que construyeron el tabernáculo. Entonces, aquí está el kit de la cuestión. La acción del Espíritu era potentísima, pero también era temporal. Venía para cumplir un propósito, y una vez cumplido podía irse. El caso más claro es el del rey Saúl. Y la clave de todo está en esa pequeña palabra. El Espíritu estaba sobre ellos, dándoles poder desde fuera, pero no vivía de forma permanente en ellos. Pero claro, la historia no podía terminar ahí. El propio Antiguo Testamento está lleno de una especie de anhelo, de pistas, que apuntan a un futuro distinto. Apunta a una promesa de una relación mucho más cercana y profunda con el Espíritu de Dios. Y esta es una de esas promesas que te dejan sin aliento. Fijaos bien en el lenguaje, porque el cambio es radical. Ya no dice que el Espíritu vendrá sobre alguien, no, dice que lo pondrá dentro. Esto ya no es un empujón externo para una tarea, es la promesa de una transformación desde dentro, algo que cambiaría el mismísimo corazón de las personas. Y por si fuera poco, la promesa del profeta Joel amplía el foco de una manera espectacular. La obra del Espíritu ya no estaría limitada a unos pocos elegidos, a la élite. La promesa es un derramamiento universal, sobre toda carne, sin importar la edad, el género o la posición social. Es, en cierto modo, la democratización de la presencia de Dios. Y con estas promesas resonando, damos el salto al Nuevo Testamento. Y aquí es donde vemos cómo todo aquello que se anhelaba se cumple de forma increíble. La historia da un giro total y el Espíritu Santo empieza a actuar de una manera completamente nueva y personal. La secuencia de cómo se cumple la promesa es perfecta, es como una cascada. Primero, vemos al Espíritu bajar sobre Jesús en su bautismo, dándole la unción para su misión. Después, es el propio Jesús quien promete a sus seguidores que les enviará ese mismo Espíritu, pero con una diferencia clave, para que viva en ellos. Y todo esto culmina, explota, en el día de Pentecostés, cuando la promesa se hace realidad para toda la Iglesia. A partir de aquí el trabajo del Espíritu es radicalmente diferente. Ya no se trata solo de dar poder para hacer cosas. Ahora el Espíritu trabaja desde dentro, nos regenera, nos da una vida completamente nueva, un nacer de nuevo. Nos santifica, o sea que nos va transformando poco a poco para parecernos más a Cristo. Nos guía, nos ayuda a entender la verdad y nos une, nos conecta de una forma real y viva con Cristo y con los demás creyentes. Vale. Ahora que hemos visto las dos etapas de esta historia, vamos a ponerlas una al lado de la otra. Porque es al compararlas cuando el contraste se vuelve evidente y vemos la verdadera dimensión de este cambio. Esta es la idea central, el corazón de todo este recorrido. El gran salto es del sobre al en. Pasamos de una capacitación externa, funcional, a una morada interna y personal. El Espíritu ya no es un visitante ocasional para unos pocos. Ahora hace su hogar, su templo, en cada persona que confía en Cristo. Y si lo vemos en esta tabla, el cambio es, salta a la vista. La presencia pasa de estar sobre a estar en. La duración de ser algo temporal a ser algo permanente. El alcance de ser para unos pocos elegidos a ser universal para todos los creyentes. Y el propósito principal, ya no es solo capacitar para una tarea, sino la transformación de la persona entera. Es una mejora en todos los sentidos. Y así llegamos a la conclusión de este viaje. No se trata de que el Antiguo y el Nuevo Testamento se contradigan, ni mucho menos.
Se trata de la historia de una promesa que va creciendo, que se va desvelando poco a poco hasta que finalmente florece en su plenitud. Las propias palabras de Jesús lo dejan meridianamente claro. El regalo del Espíritu Santo no es una visita fugaz, es para siempre. Él es el Consolador, el Espíritu de verdad, y su presencia es una garantía permanente en la vida de quien cree. La temporalidad ha dejado paso a la eternidad en nuestra relación con Dios. En resumen, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. Hemos pasado de una presencia funcional, donde el Espíritu te daba poder para hacer algo, a una presencia relacional, donde el Espíritu habita en nosotros para que podamos ser alguien en comunión íntima y personal con Dios. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de la teología y aterriza nuestro día a día. Si esta transformación es real, si el mismo Espíritu que puso orden en la creación ahora vive, habita, dentro de cada creyente, ¿de qué manera cambia eso nuestra forma de ver la vida? ¿Qué lo cambia todo?